children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my days. Está por aquí Javier San Pedro, así que imagino que hoy el papel de científico nómada en busca de restaurante para comer lo interpreta Pere Estupiñá. Javier, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y Pere, ¿dónde estás? Javier, pues estoy hablando desde Tortosa, pero visitando el fin de semana el delta del Ebre, que está estás en Cerebres, precioso, ¿no? Precioso. O sea, los campos de arroz, sabéis que cambian, el paisaje del delta cambia 4 veces al año, ¿no? Cuando están secos, que es todo tierra y es un poco, quizás es la peor época, ¿no? Pero ahora que están inundados, se ven perfectas las aves, está todo lleno de agua, y dentro de poco empezará a crecer el arroz y es todo como unas esplanadas, porque claro, allí el punto más alto del delta creo que tiene 1,5 metros. Bueno, sí, pero ¿qué se come allí? Eso te iba a decir, tú no has ido por los pájaros, has ido por el arroz. Bueno, he ido, entre otras cosas, mira, me estáis haciendo un favor hablando ahora porque tengo una excusa perfecta para llegar tarde a una comunión, pero la comida de después... Oye, son las 10:39, acabamos en 22 minutitos. Claro, pero no. Sí. No, y después ¿Qué te va a dar tiempo? Gente de la reunión no se preocupa que Pere llega. Pere es químico, es bioquímico, es conductor en la 2 del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y también colaborador del País. Por cierto, Pere también es jurado de... ¿Era un concurso de científicos monologuistas lo que hiciste, Pere? Sí, era el FameLab, que es un concurso donde hay jóvenes investigadores que presentan en 4 minutos con clave de humor sus investigaciones y asistieron sus majestades los reyes, es un concurso que tiene mucho empaque y habrá una final internacional, sí. Y la moderadora era una conocida vuestra, Ana Morgade, que se atrevió a contar algunos chistes. ¿Llegó a la hora? ¿O llegó tarde? Llegó. Llegó bien y contó unos chistes interesantes. O sea, del estilo de que alguien se encuentra a otro y le dice, estás muy negativo, pásame un electrón. Y ya empezamos otra vez. Sí, yo es que si me dices, por ejemplo, había una cita, este es mío, había una cita entre el oxígeno y el potasio y les fue ok. Y ahora os pongo una prueba. O sea, ¿os gustaría vete a la comunión. Ya. No, ¿os gustaría que os explicara un chiste sobre sodio? No. Pues que si te digo casi, que no lo vas a explicar igual, así que... Pensad, ¿os gustaría que explicara un chiste sodio? Nah. Vale. Era una prueba. Ya. A ver, cuántos blancos que me ha costado, ¿eh? Oye, vamos a la realidad, y muy brevemente, porque tenemos un invitado sentado con nosotros aquí, y... supongo que tiene que estar en otro sitio, porque este tipo de gente siempre es muy difícil pillarla. Hay un nuevo estudio, y esto me interesa que me lo contéis, del Instituto Europeo de Oncología, que ha desvelado que funcionan peor en las mujeres las técnicas inmunológicas que en los hombres. Creo que también el muestreo incluía a muchos más pacientes hombres que mujeres. Sí. Como es habitual en muchos ensayos clínicos, las mujeres están representadas. Infrarrepresentadas, ¿no? Aquí era uno de cada 3. Y no se sabe por qué en este caso funcionan peor estos fármacos de inmunoterapia contra el cáncer. Aunque sí se conoce que el sistema inmune es distinto, tiene factores distintos entre hombres y mujeres. El sistema inmune de las mujeres es muy potente. De ahí que tengan menos infecciones. Cuando están embarazadas o lactantes pueden proteger a su hijo gracias a los anticuerpos vigorosos que tienen, están optimizadas para esa función, aunque no estén embarazadas, tienen un sistema inmune muy potente. Y también tienden a tener más enfermedades autoinmunes, precisamente porque su sistema inmune funciona tanto que puede atacar con más facilidad las propias células de la paciente. Pero vamos, esto es el caso concreto que revela que deberían incluirse
muchísimas mujeres, de hecho, si son la mitad de la población. No, pero es que esto no tiene ninguna explicación coherente, sino hay... No, si están infrarrepresentadas es porque a alguien le ha dado la gana que lo estén. Pues sí, efectivamente, son la mitad de la población, deberían ser la mitad de la población en los ensayos clínicos también. Sí, no, es súper interesante el tema de las disparidades en géneros, ¿no? Y en enfermedades mentales también se ve, y no se sabe exactamente por qué hay igual 5 veces más hombres autistas que mujeres, en depresión es más frecuente eso sí, en es mujeres, cierto, sí. Y, por ejemplo, hipertensión es más prevalente en hombres. Hay unas también los hombres géneros. fumábamos mucho más, y ahora las mujeres están empezando a fumar más que los hombres y están empezando a tener también hipertensión y problemas cardíacos y demás. Déjame recordar esquizofrenia, trastorno bipolar, es muy curioso. Hay un número de teléfono disponible, por si al final nos quedan unos minutos para hacer alguna pregunta científica o de cualquier otra índole a Pera y a Javier, y quizá también al invitado que tenemos aquí, ¿por qué no? Es un número de WhatsApp, pueden también escribirnos o mandarnos una nota de voz, dejarnos una nota de voz o mandarnos un número de teléfono y les llamamos de vuelta. Es el 638-855349, 638-855349. El trabajo de la ciencia, desde luego de la biología, básicamente es la de tratar de entender por qué somos como somos, por qué nuestros órganos están donde están, hacen lo que hacen, porque no tenemos 3 piernas en vez de 2 o 4 ojos. Ese trabajo muchas veces consiste en observar y en experimentar con organismos muy similares al nuestro, aunque a priori no lo parezca. Es el caso de esta mosca, la Drosophila melanogaster, ¿no? Sí, drosófila, solemos decir, por alguna razón. Drosófila. A ti te cae muy bien la drosófila. Hombre, estuve casado con ella 10 años, es mi mosca favorita, sin duda. Es tu mosca favorita porque se parece mucho a ti, y no estoy diciendo ninguna tontería con esto, ¿verdad? No, se parece muchísimo a mí, y a ti, y a mí también. Porque los animales solo se inventaron una vez, ¿no? Todos los animales tenemos un origen común. De hecho, toda la vida en la Tierra tiene un origen común. Pero el de los animales, una gallina, una mosca, un cangrejo, un gusano, una persona, es un origen relativamente reciente en comparación con la historia de la Tierra, hace unos 600 millones de años, y solo la evolución solo nos inventó una vez, de ahí que seamos tan parecidos. El funcionamiento de las células es que es el mismo, y si tú quieres investigar el funcionamiento de las células de una mosca funcionan igual que las células de un humano. O muy parecido. Una persona que probablemente ha pasado pues quizá más tiempo que nadie entre estas moscas es el biólogo Ginés Morata, que lleva toda su carrera investigando por qué somos, como decía yo antes. Es uno de los mejores científicos de nuestro país, seguramente del mundo. De sus infinitos reconocimientos científicos está ser miembro de la Royal Society de Londres y desde hace unas semanas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y no sé muy bien cómo has querido venir a un humilde espacio como este. Ginés, buenos días. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar aquí y además soy un oyente regular del programa. Regular, tirando a mal. Regular. Espero que sea regular en el modo anglicismo. En el modo anglicismo. Vale, te lo agradezco entonces. Sí. Y sobre todo tu mujer, que tu mujer ya me la presentaste, sí, es encantadora. También, efectivamente. A quien mandamos un saludo desde aquí. Sí, y que es seguramente mejor científica que ninguno de todos los que esté o todos juntos. Además es nuestro aniversario de boda, o sea que... Mira. ¿Qué implica formar parte de una institución científica tan importante como la que te acaban de nombrar? Bueno, en principio es una satisfacción muy grande. La verdad es que tanto la Royal Society como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos son unos clubs altamente exclusivos donde antes de nombrar a alguien miembro se considera durante bastantes años la trayectoria y las contribuciones de esa persona. Y bueno, pues quiero decir que estoy verdaderamente muy encantado. Yo pensaba que me ibas a decir, implica que me van a dar 150 millones más para seguir con eso. No hay dinero, solamente honor y distinción en este tipo de nombramientos. Para ti, ¿qué es una Drosophila melanogaster? Bueno, Drosófila, como si Javier decía que estuvo 10 años casado con la Drosófila, yo llevo casi 50, por lo tanto soy además un matrimonio que funciona muy bien, no hemos tenido problemas. Pobrecillo, es que no se queja nada la mosca. No se queja. Y le he hecho toda clase de diabluras. O sea que me lo estoy imaginando. Pero como antes decía Javier, es que la mosca es el organismo de investigación donde se ha elaborado la genética del siglo XX y parte del XXI también, y se ha desarrollado una tecnología genética extraordinariamente sofisticada que no
ocurre en ninguna otra especie. Por lo tanto, podemos hacer experimentos que no se pueden hacer con ningún otro organismo, y además, como resulta que compartimos aproximadamente entre 65 y 70% de la identidad genética de genes con la mosca, hay muchos aspectos de la propia biología humana y de la propia enfermedad humana que se puede estudiar en la mosca. Esa es la gran ventaja que tenemos. Claro. ¿Y qué es lo más relevante que una mosca te ha permitido saber sobre nosotros? Bueno, yo por ejemplo en los años 80 y 90, y Javier estuvo involucrado en esa historia también, descubrimos, también otras personas, cómo está construido el cuerpo de un animal en las 3 dimensiones del espacio. ¿Por qué el ojo aparece en la cabeza y no aparece en otra parte del cuerpo? ¿Y por qué los brazos sí están en su sitio y el hígado está en su sitio? Es que descubrimos los genes que se encargan de disponer a cada órgano en el sitio adecuado para que el sistema funcione. Y después se descubrió que estos mismos genes que descubrimos en la mosca están presentes en la especie humana y en todas las demás especies. Es una contribución de hacía 20 o 30 años y de la que estamos muy orgullosos también. Claro, la clave de cómo somos o de por qué enfermamos está en las células. Si vosotros estudiáis la competitividad celular, que es un poco por qué las células compiten entre ellas y se matan unas a otras. Más bien, el término que utilizamos es el de competición celular. Y esto es una cosa que, de hecho, descubrí junto con mi colega Pedro Ripoll cuando éramos becarios en el Centro de Investigaciones Biológicas del año 1973. Becarios bien pagados, espero. Vaya par de dos. Becarios muy mal pagados, pero bueno. Y ese tema se ha hecho muy famoso últimamente porque es el mecanismo que utiliza el organismo, tanto la drosófila como los humanos, para eliminar aquellas células que son subóptimas o no son suficientemente buenas o rápidas o son malignas o son aberrantes. Es un tema de control de calidad celular que elimina todas las células que no deberían de estar ahí. Y de hecho, una de las cosas que estamos investigando nosotros ahora es cómo la competición celular funciona para eliminar las células cancerosas que continuamente están apareciendo en el organismo. Pues sabemos perfectamente que estamos llenos de células cancerosas, todos los organismos, incluyendo nosotros. Ahora bien, hay un mecanismo, quizá otros más aparte de la competición celular, pero ciertamente la competición celular funciona para eliminar todas estas células aberrantes y malignas que están continuamente apareciendo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es una especie de seguro de vida, es un mecanismo de salvaguarda. Pero ese mecanismo a veces falla y ganan las malas. Exacto. A veces ganan las malas cuando se forma un grupo suficientemente... esto es una cosa que publicamos hace poco. Cuando se forma un grupo suficientemente, digamos, numeroso de células malas, entonces resulta que logran que el mecanismo de competición celular, que normalmente las elimina, mira por dónde resulta que ahora cambia su papel a la inversa y resulta que, digamos, promueve el desarrollo de los tumores. En fin, no voy a entrar en las cuestiones técnicas, pero cuando forma lo que llama protección de grupo, cuando está el grupo protegido, entonces son capaces de vencer a la competición celular y generar un tumor. Es fascinante. Yo supongo que eso conducirá en algún momento a ser capaz de detectar en qué momento se produce ese cambio de función. Claro, lo que pasa es que eso en las moscas es fácil de utilizar porque nosotros generamos las células malignas mediante manipulaciones genéticas. Claro, esto si uno compara con la aparición de un tumor en una persona, generalmente cuando aparece un tumor, cuando un tumor se detecta clínicamente, son aproximadamente 10 elevado a 9 células. Eso es un montón de células, son 1.000 millones de células. Quiere decir que el tumor ha estado creciendo mucho tiempo antes de que se detecta. Por lo tanto, hay una área muy oscura donde no se puede investigar con facilidad en organismos como los humanos, mientras la mosca lo podemos hacer con facilidad. Y por eso hemos descubierto competición celular, cosa que sería muy difícil de descubrir por ese tipo de tecnología en humanos. Sin embargo, hay evidencia muy reciente que ciertamente los ratones y otras especies utilizan el mecanismo de competición celular para eliminar células malignas. Por lo tanto, es un fenómeno universal de protección contra tumores. Que espero alguna esperanza a poder llegar a ese punto en el que sí que se puede. Sí, bueno, nuestra misión como biólogos no es curar el cáncer, nosotros investigamos los fenómenos básicos para entender qué es lo que ocurre y estoy dando una información que esperemos que para aquellos que se dedican a curar, los médicos y los oncólogos entiendan, vean esta información y quizá a partir de ello ellos encuentren nuevos remedios y nuevas formas para mitigar la enfermedad. Espera. A mí sí, es que no conocía el concepto de competición celular. O sea, yo intuyo, bueno, que como ha dicho,
incluso ahora o durante hoy se irán formando células cancerígenas en nuestros cuerpos, que esto es algo Exacto. Ese es un cálculo aritmético muy elemental. Tú tienes aproximadamente 4 por 10 elevado a 13 células y la mutación, el rate de mutación somática es 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 8 por gen por división celular. Un simple aritmética te dirá que tú y yo, todos los siguientes de este programa y todos los que estamos aquí, estamos llenos en este momento de células cancerosas. Wow. Y yo tenía entendido que el sistema inmune las controlaba, Eso es pero parte hay del sistema, otro mecanismo eso de competición. ¿Pero cómo funciona? ¿Es que cuando las detectan las otras células empiezan a crecer hay una interacción, ¿cómo? la célula sana reconoce a la maligna y hay una interacción no bien descrita todavía en términos moleculares que conduce a la inducción vía de la actividad de las junquinasas en la apoptosis de la célula maligna, que por lo tanto se suicida. La célula sana induce el suicidio de la célula maligna, excepto cuando, como decía antes, cuando se forman muchas células malignas y ya no son capaces las células normales de eliminarlas. Claro. El comportamiento de las células, no podemos solamente distinguirlo entre buenas y malas, también conducen al envejecimiento. O la desaparición de las células, digamos. Yo no sé si al estudiarlo en la mosca podemos, o si habéis conseguido ya alterar un poco ese proceso de envejecimiento de la mosca. El proceso de envejecimiento es una cosa fascinante y se está estudiando mucho en la mosca, no nosotros en particular, pero sí esencialmente lo que se ha descubierto tanto en moscas como en gusanos, nemátodos, varios de los genes que tienen que ver con el control de la longevidad de la especie. Y una vez que se identifica un gen o varios que tienen que ver con este proceso, una vez que este gen está clonado e identificado, se puede manipular. Y por lo tanto se puede manipular la duración de la vida de estas especies. En el caso concreto de los gusanos, el nemátodo Xenocratitis elegans, por medio de manipulaciones genéticas se puede llegar a hacer que viva 7 veces más. Esto parece y son genes que nosotros tenemos. Hay una cosa que resulta sorprendente al público en general, que es que una mosca se muere a las 3 semanas o 4 de vida de vieja. Se muere de vieja como un humano a los 100 años. O sea, los procesos que han alterado sus células son básicamente los mismos. Pero claro, tú lo que explicas entonces, Ginés, es que desde que nacemos tenemos, programada nuestra autodestrucción al cabo de 80 y pico años. En general, pero en general, la muerte y el envejecimiento no es un proceso inevitable biológicamente, o no ocurre en nosotros, pero una vez que se tienen los genes encargados, responsables de ese proceso y los pueden manipular, uno puede concebir o vivir muchísimo más, como estos gusanos, o incluso, en plan puramente especulativo, alcanzar la inmortalidad. En buenas condiciones, porque las células no desaparecerían. Sí, claro. Mira, por ejemplo, les voy a contar un caso que tiene interés, el caso de las células Gila. Las células Gila son unas células humanas que empezaron a cultivar de una mujer que se llamaba Henrietta Lacks, una mujer afroamericana que murió en 1950 por un cáncer de cervix. Sin pedir permiso, unos médicos que la trataron utilizaron estas células para cultivo in vitro, para hacer experimentos. Bueno, pues esas células son las más proliferativas que hay y prácticamente todos los que hacen biología celular en células humanas utilizan células Gila. Hoy día hay más células Gila vivas que cuando la señora Henrietta Lacks vivía. Y son inmortales. Y son células humanas. Claro. Es incluso posible, ya puramente especulativo, que alguna vez pudiéramos reproducir a la señora Henrietta Lacks, sí, o por lo menos a una hermana gemela suya. Ya es posible sin tumores. Sin tumores. A mí me gustaría... Es decir, que esencialmente el argumento es que la muerte no es un fenómeno inevitable, sino que se puede manipular. O se podrá manipular. ¿En qué momento estamos? O sea, alguien con tanta experiencia como usted, o sea, porque generando conocimiento sobre cómo funciona nuestro cuerpo, pero la práctica, ¿no? Estamos escuchando muchas veces, aquí hablamos de edición genética, de inteligencia artificial aplicada y Big Data a la biología. ¿Estamos realmente con su experiencia ahora en un momento transformador o no? ¿Seguimos avanzando a un ritmo como...? No, yo creo que estamos en un momento transformador en el sentido de que, pues como seguramente tú mismo sabrás,
hay unas nuevas tecnologías de un poder fabuloso, como son los CRISPR-Cas, en los que podemos manipular prácticamente cualquier gen de cualquier especie y editarlo. O sea, realmente está apareciendo una tecnología que va a ser capaz de, digamos, de manipular de forma tremendamente precisa el genoma de cualquier especie, incluyendo la humana. Y esto tiene unas consecuencias sociales incalculables. Y es difícil imaginar dentro de 2 o 3 siglos qué va a pasar. A lo mejor ya sabemos toda la biología, está todo descubierto, o a lo mejor podemos modificar la especie humana de la forma que a uno le parezca, si tal cosa se fuera buena. O sea, entonces son posibilidades nuevas que está apareciendo ahora. El siglo XXI puede que sea el paradigma, el cambio de paradigma de la especie humana, de pasar de algo que nos produjo la evolución, que son los que estamos ahora, a al futuro que será que nosotros y lo que salga vais a saber qué va a ser, pero puede ser algo muy diferente. Pero estamos al borde de ese precipicio, por lo que cuentas. Pues ¿no? No sé, es un precipicio, ¿no? Yo miro en plan positivo. Esa lanzadera. Podemos eliminar las enfermedades genéticas, podemos eliminar muchísimos otros defectos de todo tipo. O sea, yo no veo por qué eso va a ser un precipicio, todo lo pero contrario. que se acerca el momento de la acción, ¿no? Porque habéis estado acumulando muchísimo conocimiento, pero es el momento de aplicarlo. Claro. Bueno, el problema es que las leyes, las normativas porque se rigen las poblaciones, las sociedades, pues son como lentas y tienen mucha inercia. Y el desarrollo en concreto de la tecnología biológica es explosivo. Y es difícil, seguramente es un problema adaptar estas nuevas tecnologías al uso regular por parte de la sociedad. Y esto efectivamente es un problema. Ginés Morata, que es biólogo, es investigador, es, iba a decir amigo de las moscas. Bueno, amigo, a un amigo no se le hace lo que tú le has hecho a algunas moscas. Tengo la sensación, con gente como tú, que me avergüenza de quitarte tiempo, porque lo podrías haber pasado avanzando más en los estudios, en lo que estás haciendo, lo que sea que tienes ahora mismo entre manos. Y te imagino ahora mismo saliendo de Gran Vía 32, domingo por la mañana, y marchándote a un laboratorio. No, que tiene que celebrar el aniversario, tú. Claro, efectivamente, si mi mujer se enfadaría. Bueno, Ginés, ¿volverás por aquí? ¿O seguirás siendo un oyente regular del programa? Soy un oyente regular del programa, seguiré criticando las cosas que dice Javier cuando... Este Javier, San Pedro. Sí. Dale recuerdos a tu mujer, Ginés. Un abrazo fuerte, gracias por venir. Gracias. Y espera, Javier, abrazos. Hasta luego. Abrazo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.